Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo mucha curiosidad. Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro /diagonal a muchos de ustedes les interesa: Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar un poquito más sobre ellos, específicamente vamos a hablar de su mayor miedo, ese secreto que quizás no muchos conozcan. Prepárense para una dosis de chisme, análisis profundo y mucha curiosidad. Aquí vamos. Para aquellos que no los conocen, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca actualmente. Protagonistas de la exitosa serie Golden Boy o Yalan, como se conoce en turco, han conquistado corazones alrededor del mundo con su química innegable y sus actuaciones memorables. Han formado una pareja que traspasa la pantalla, y no solo en términos de su trabajo, sino también en su relación personal, ya que actualmente son pareja. Un romance que nació en el set y que ha enamorado a miles. Y como siempre, antes de seguir adelante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Además, me ayuda muchísimo saber que les gusta mi trabajo. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son exactamente Mert y Afra? Como ya mencioné, son dos actores turcos que se han convertido en un fenómeno mundial. ¿Pero qué los hace tan especiales? ¿Qué es lo que los ha catapultado a la fama? *** Mert Ramazan Demir, el enigma con encanto ***. Mert, con su mirada penetrante y su encanto innato, ha conquistado a miles de fans. Su presencia en la pantalla es magnética. Tiene una capacidad increíble para transmitir emociones complejas con una simple mirada. Su versatilidad como actor le permite pasar de la vulnerabilidad a la fuerza en cuestión de segundos. Ha demostrado tener una inteligencia emocional muy desarrollada, lo que le permite conectar con su público de una manera profunda y significativa. Además, su estilo, su manera de vestir y su carisma lo hacen un hombre muy atractivo, lo que sin duda suma a su éxito. Es el típico chico que te roba el aliento, pero que también te hace sentir que puedes confiar en él. Un hombre con mucha clase y sobre todo con mucho talento. *** Afra Saraolu, la belleza con talento arrollador ***. Afra, con su belleza natural y su talento arrollador, ha demostrado ser una actriz de primer nivel. Su capacidad para interpretar personajes complejos y multidimensionales es asombrosa. Transmite vulnerabilidad, fuerza, dulzura y determinación con una facilidad que te deja sin aliento. Su belleza es innegable, pero es su talento lo que realmente la destaca. Es una mujer que no solo es hermosa por fuera, sino que también irradia una belleza interna que la hace aún más especial. Tiene un estilo propio, elegante y a la vez relajado, lo que la convierte en un icono de la moda. Es una mujer fuerte, decidida y con una gran sensibilidad. *** La magia de Golden Boy /diagonal Yalan ***. Juntos en la serie Golden Boy, interpretan a dos personajes cuyas vidas se entrelazan en un drama romántico que ha capturado la atención de millones. La química entre ellos es innegable. Se miran, se tocan, se entienden sin palabras. Su conexión es tan intensa que trasciende la pantalla. El éxito de la serie se basa en varios factores, pero sin duda, la pareja protagonista es el más importante. Han logrado crear una atmósfera de romance, drama y suspenso que mantiene a la audiencia pegada a la pantalla. La historia de Golden Boy es una historia de amor, de familia, de tradiciones y de lucha. Los personajes de Mert y Afra se enfrentan a muchos desafíos, tanto internos como externos, lo que los hace aún más interesantes para el público. La serie aborda temas importantes como la importancia de la familia, el conflicto entre las tradiciones y la modernidad, y la lucha por la libertad individual. Pero, más allá de sus personajes y del éxito de la serie, ¿qué hay de sus miedos, de sus inseguridades? Es algo que siempre genera mucha curiosidad en el público. Todos, sin importar cuán exitosos o famosos sean, tienen sus propios demonios. La fama, aunque parezca un sueño, también conlleva desafíos. La presión, la exposición constante, los comentarios de la gente, el escrutinio público,
todo esto puede generar mucha ansiedad y estrés. En el caso de Mert y Afra, quienes se encuentran en la cima de su carrera, esto es aún más pronunciado. La atención mediática es implacable, y cada paso que dan es analizado y juzgado. Es natural que tengan miedos y preocupaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese mayor miedo? Bueno, es difícil saberlo con certeza absoluta. No suelen hablar abiertamente sobre sus temores más profundos, pero podemos inferir algunas cosas basándonos en entrevistas, declaraciones, el contexto en el que se mueven y, por supuesto, en nuestra propia experiencia humana. *** Miedo a perder el éxito, la volatilidad de la fama ***. Un miedo muy común entre las celebridades es el miedo a perder el éxito, a que la fama se desvanezca. La industria del entretenimiento es volátil, y el público tiene memoria corta. Hoy eres la estrella, mañana quizás ya no. Las tendencias cambian, los gustos evolucionan, y los nuevos talentos surgen constantemente. Esta inestabilidad puede generar mucha angustia, y probablemente Mert y Afra no son la excepción. Imaginemos la presión que deben sentir. Han trabajado duro para llegar a donde están. Han dedicado años de esfuerzo y dedicación. Han invertido tiempo, energía y recursos en sus carreras. Y de repente se encuentran en la cima del mundo. Pero, ¿qué pasa si todo se derrumba? ¿Qué pasa si la serie pierde popularidad? ¿Qué pasa si el público se cansa de ellos? Estas son preguntas que seguramente rondan sus mentes. La industria del entretenimiento es un negocio. Hay productores, directores, guionistas y muchos otros que dependen del éxito de una producción. La presión por mantener la audiencia, por generar ingresos, por cumplir con las expectativas es enorme. Y por supuesto, la competencia es feroz. Cada día hay nuevos actores y actrices luchando por un lugar en el sol. *** Miedo a la invasión de la privacidad, la vida bajo el microscopio ***. Otro miedo muy plausible es el miedo a la invasión de su privacidad. Constantemente están siendo fotografiados, seguidos y sus vidas privadas son objeto de especulación y análisis. La dificultad de mantener una vida personal normal, de poder tener momentos íntimos sin ser juzgados, es algo que seguro les preocupa. La presión de las redes sociales, la necesidad de mostrarse perfectos y de mantener una imagen impecable también puede ser agobiante. La vida de una celebridad es pública. Sus relaciones, sus amigos, sus familias, sus gustos, sus aficiones, todo es de dominio público. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación los acechan, y las redes sociales son una fuente inagotable de comentarios y opiniones. La intimidad se vuelve un bien escaso. La posibilidad de vivir una vida normal, de tener momentos de privacidad, de poder ser ellos mismos sin sentirse observados, se reduce considerablemente. Imaginen la dificultad de salir a cenar con su pareja sin que los fotografíen, de ir de compras sin que los reconozcan, de pasear por la calle sin que los acosen. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta, de tener que complacer a todo el mundo, de tener que lidiar con comentarios negativos y críticas destructivas. En un mundo donde la imagen lo es todo, la presión por ser perfectos es constante. Tienen que cuidar su apariencia física, su estilo, su forma de hablar, su comportamiento. Tienen que ser modelos a seguir, líderes de opinión, y ejemplos de lo que la sociedad considera correcto. Es una carga pesada. *** Miedo a la decepción, la presión de las expectativas ***. Y claro, no podemos olvidar el miedo a la decepción. Cuando te expones al mundo, cuando compartes tu trabajo, tus sentimientos y tu vida, te vuelves vulnerable a las críticas, a los juicios y a la desaprobación. El miedo a defraudar a tus fans, a no estar a la altura de las expectativas, a no cumplir con el rol que la sociedad te asigna, es algo que seguramente pesa en la balanza. Cuando se alcanza la fama, las expectativas del público se elevan. Los fans esperan que sigas produciendo trabajos de calidad, que sigas sorprendiéndolos, que sigas siendo la persona que les enamoró. La presión por mantener el éxito, por no defraudar a quienes te apoyan, es enorme. La posibilidad de cometer errores, de fracasar, de decepcionar a quienes confían en ti, es algo que seguramente genera mucha ansiedad. La sociedad a menudo es implacable con las celebridades. Se espera que sean perfectos, que siempre estén de buen humor, que nunca cometan errores. Se les juzga por todo, por sus decisiones, por sus relaciones, por su apariencia física.
La posibilidad de equivocarse, de ser criticados, de ser juzgados, es constante. ¿Cómo afrontan Mert y Afra estos miedos? Estrategias de supervivencia ***. La buena noticia es que parecen tener una actitud muy positiva y profesional. A pesar de la presión, siguen trabajando duro, mejorando sus habilidades y dando lo mejor de sí mismos. Se apoyan mutuamente, comparten momentos de alegría y fortaleza, y mantienen la calma frente a la adversidad. Su relación, tanto en la vida real como en la pantalla, parece ser un gran apoyo emocional para ambos. En la industria del entretenimiento, es fundamental tener una mentalidad resiliente. La capacidad de afrontar la adversidad, de aprender de los errores, de mantener la motivación y la perseverancia es esencial para sobrevivir. Mert y Afra parecen tener esta cualidad. Han demostrado ser capaces de lidiar con la presión, de superar obstáculos y de seguir adelante. También se sabe que ambos tienen una fuerte conexión con sus familias y amigos, lo cual es fundamental. Tener una red de apoyo sólida, personas en quienes confiar y que te recuerden quién eres realmente, es esencial para mantener los pies en la tierra y no perderte en el camino. La familia y los amigos son el ancla que te mantiene conectado con la realidad. Son las personas que te conocen, que te quieren por quien eres y que te apoyan incondicionalmente. Son el recordatorio constante de que eres más que una celebridad, que eres una persona con sentimientos, con miedos, con sueños, con una vida propia. Finalmente, la comunicación es clave. Hablar abiertamente sobre sus miedos, tanto entre ellos como con su círculo cercano, les permite procesar sus emociones y encontrar soluciones. No se encierran en sí mismos, sino que buscan el apoyo y la comprensión de quienes los rodean. La comunicación, la honestidad y la confianza son fundamentales para cualquier relación. ***, el miedo a la pérdida de la conexión, un posible temor central ***. Y bueno, a partir de toda esta información, es probable que uno de los miedos más significativos sea el miedo a la pérdida de la conexión entre ellos. La industria, la fama y el entorno social pueden ser muy destructivos, y la posibilidad de que su relación se vea afectada por esto, es algo que seguramente les genera ansiedad. Sin embargo, su actitud frente a esto es algo que inspira mucha confianza. La fama puede ser un arma de doble filo. Puede fortalecer una relación, pero también puede debilitarla. La presión, la exposición, las tentaciones, las envidias, pueden poner a prueba cualquier vínculo. La posibilidad de que su relación se vea afectada por estos factores es algo que seguramente les preocupa. Pero, la forma en que afrontan esta situación es lo que realmente importa. Se apoyan mutuamente, se protegen, se respetan y se comunican abiertamente. Han demostrado ser un equipo, tanto en la vida real como en la pantalla. Su actitud inspira confianza y nos muestra que a pesar de los desafíos, el amor y la conexión pueden sobrevivir. ***, resumiendo, los miedos de Mert y Afra y su fortaleza ***. Así que, resumiendo un poco, en este vídeo hemos explorado la vida de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, y nos hemos preguntado sobre su mayor miedo. Hemos concluido que la respuesta no es única, pero que es probable que se trate de una combinación de miedos relacionados con la fama, la privacidad, la decepción y la inestabilidad de su situación actual. Pero a pesar de estos temores, parece que están enfrentando los desafíos con valentía, profesionalismo y mucho apoyo mutuo. Su historia nos demuestra que incluso en el mundo de la fama y la fortuna, los miedos y las inseguridades son algo común. Lo importante es cómo los afrontamos, cómo buscamos el apoyo necesario y cómo nos mantenemos fieles a nosotros mismos. ***, ¿y tú qué piensas? Tu opinión importa ***. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra tienen otros miedos? ¿Cuál creen que es el más fuerte para ellos? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. ¿Creen que su relación resistirá las presiones de la fama? ¿Qué consejos les darían? Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. La comunidad está creciendo y me encanta que sean parte de ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. No olviden activar la campanita para no perderse nada.
Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor y optimismo podemos superarlo todo. Hasta la próxima.